Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Yo soy Rocío Pereira y el día de hoy vamos a hablar sobre la crisis política que estamos viviendo en el país. Para eso está con nosotros Indira Wilca. Indira es ex regidora de la Municipalidad de Lima, ex congresista de la República, socióloga de San Marcos, integrante también del grupo En Movimiento. Muchas gracias, Indira, por acompañarnos hoy. Y bueno, vamos a hablar un poquito para poner en contexto, antes de darle el pase a Indira, sobre la crisis que estamos viviendo esta semana, ¿verdad? Un nuevo episodio de esta crisis entre los poderes del Estado. La semana pasada lo que ha ocurrido es que el ex premier Aníbal Torres presentó una cuestión de confianza y esta fue rechazada de plano, como lo entiende el Ejecutivo, por la mesa directiva del Congreso. Acto seguido, el ex premier Aníbal Torres presentó su renuncia y se nombró a una nueva presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Y ahora esta semana están pasando varias cosas que vamos a analizar con Indira. Una de estas fue la aprobación del presupuesto de la República, sin duda, pero también lo más importante es que se está discutiendo una nueva moción de vacancia. Primero su admisión a trámite y después se prevé para el lunes 12 de diciembre la votación, la discusión y la votación de esta nueva moción de vacancia. Bueno, Indira, entonces nuestra primera pregunta para ti sería, ¿qué crees que va a pasar con esta nueva moción de vacancia? ¿Crees que va a tener mayor éxito que las dos anteriores que ya se presentaron en su momento? ¿Cuál es un poco tu análisis de escenarios? Bueno, hola Rocío, gracias por la invitación y también gracias a quienes nos están viendo y seguramente también van a poder, a partir de lo conversado, generar sus propias reflexiones. Mira, en principio es muy difícil vaticinar, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, las decisiones desde el Congreso nunca tienen que ver necesariamente con la calidad de sus argumentos, ¿no? O con cuestiones más racionales, ¿no? Yo te podría decir que tal vez como las anteriores, esta moción de vacancia, pues tendría que estar destinada al fracaso, ¿no? Como ya ha ocurrido antes, pero eso, digamos, si es que yo me atuviera solamente a los argumentos que están detrás de esta moción, que yo creo que sigue siendo otra iniciativa que no tiene argumentos mayores, que no tiene una justificación real y que lamentablemente continúa en la senda de ser más bien esta estrategia de querer sacar al presidente del cargo de cualquier manera, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto durante este año y medio. Y entonces, si nos guiáramos por eso, por la calidad de los argumentos o las razones detrás de esta nueva moción, no diría no debería prosperar, ¿no? Como no ha prosperado antes. Pero el asunto es que también el Parlamento nos ha mostrado que tiene, bueno, la capacidad de generar a veces situaciones límite, ¿no? Ya lo vimos en el año 2020 también. De la misma forma se presentó en ese tiempo, salvando las diferencias, por supuesto, de los contextos políticos, pero una moción de vacancia que inicialmente no se proyectaba a más. Y bueno, terminó desencadenando la situación que vivimos pues en noviembre del 2020, ¿no? Tan trágica. Entonces, vaticinar no es tal vez lo más conveniente, por lo menos los conteos son bastante también modestos en relación a que esta moción aún no tendría los 87 votos, ¿no? Que necesita para ser exitosa, pero yo me quedaría en todo caso con revisar, ¿no? Cuáles son las razones detrás de esta iniciativa, ¿no? Que ahora se vuelve a presentar y yo sí creo que ahí no hay novedad, no hay novedad mayor, ¿no? Estamos otra vez en la dinámica en la que se repiten esos argumentos respecto a la necesidad de sacar al presidente. Por supuesto, hay cosas que no es que, digamos, no es que haya que obviar, ¿no? Respecto a lo que está ocurriendo con el gobierno del presidente Castillo, ¿no? Está siendo investigado, hay un conjunto de cuestionamientos a la calidad de su gobierno también, hay una posición que creo que desde las izquierdas hemos sido también en nuestra diversidad de posiciones, hemos sido generando respecto a que este no es un gobierno que represente las demandas bajo las cuales ha sido elegido en primer lugar, ni siquiera de los sectores que confiaron en él desde la primera vuelta. Eso, al menos en mi posición, está cada vez más claro. Ojalá que tuviéramos la posibilidad de también plantear esto con mucho más fuerza y ligándolo con, además, justamente estos sectores que están demandando el cumplimiento de, no solamente de promesas, ¿no? Sino de
urgencias que hoy son las que el país demanda, ¿no? Pero eso a mí al menos no me lleva a pensar en que por algún lado se ve reflejado eso en esta moción de vacancia nueva, ¿no? Veo más bien los mismos argumentos respecto a una mezcla entre el gobierno no debe continuar más por las investigaciones en las que está en curso, sin embargo, eso no termina tampoco de cristalizarse, ¿no? En algo más allá de lo que ya conocemos y que es, digamos, es materia de lo que se comenta en los medios de comunicación masivos. Y por otro lado, claro, la evaluación de la gestión, pero bueno, la evaluación de la gestión es algo que siempre se va a dar en cualquier gestión, ¿no? Y uno puede tener una posición incluso, ¿no? Radicalmente contraria a un gobierno determinado y eso no sé si necesariamente alcanza pues para justificar una vacancia. Pero bueno, eso es lo que tenemos y por eso, nada, yo antes que pronosticar cómo podría darse el desenlace de esa votación, ¿no? Finalmente en el Pleno, me iría a pensar cuáles son realmente ahora esas nuevas motivaciones y cuáles también, ¿no? ¿Qué es lo que refleja eso en el sector opositor que está acostumbrado a presentarlas? Sí, ciertamente, como dices, en el Perú todo puede pasar, no es fácil de vaticinar y muchas veces pasa simplemente por la fuerza de los votos, ¿no? Sin que haya realmente pues la debida motivación. Mira, hoy día se ha presentado también el informe, ¿no? De la OEA y escuchaba un poco esta tarde la relatoría y una parte importante en la que el comisionado de la OEA señalaba que algo importante que él había detectado durante la visita de la comisión al Perú era que ninguna de las partes se sentía responsable de la crisis, ¿no? Cada una de las partes en disputa más bien le decía a la otra parte, ¿no? O responsabilizaba al otro actor de la crisis, pero no se asumía también como parte de esta crisis. Entonces algo me llamó la atención y yo te preguntaría, ¿quiénes crees tú que son los principales responsables de esta crisis política que vivimos? ¿No? O si hay un principal responsable y otros secundarios, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, yo no he terminado de revisar este informe que han adelantado los integrantes de la Comisión de la OEA, pero esta idea que tú planteas es muy sugerente. Yo creo que es una idea con la que podrían coincidir muchos peruanos, en el sentido de no tanto a ver cuán responsable es cada uno de los poderes de la crisis, pero sí de que no están siendo responsables para salir de ella. ¿No es cierto? Ahí creo que todos podemos coincidir en que finalmente, más allá de cómo inició, ¿no? Este nuevo episodio de crisis, porque no es nuevo totalmente, no es algo que solamente ha empezado en el 21, eso es algo que lamentablemente hemos seguido arrastrando desde el periodo de gobierno anterior y seguramente se ha ido gestando en el anterior. Pero lo cierto es que ninguno de los poderes o las fuerzas políticas que tienen una representación hoy en alguno de estos poderes del Estado está buscando una solución real, ¿no? A la crisis. Y entonces me quiero detener un poco también en qué pienso yo cuando digo solución real a la crisis o a las crisis, ¿no? Yo escribí hace unas semanas, ¿no? Bueno, ya hace unos días, un artículo en el que justamente trataba de poner énfasis en algo que tal vez no siempre se refleja en el posicionamiento de las fuerzas políticas, ¿no? Y es que efectivamente tenemos una crisis política o de gobernabilidad que es la de este periodo, ¿no? O sea, ya, digamos, cada periodo de gobierno en los últimos años, ¿no? El periodo de gobierno de PPK, el periodo de gobierno de Vizcarra y ahora el periodo de gobierno del presidente Castillo, pues están inscritos en crisis de gobernabilidad, que eso no es una novedad. Pero lo cierto es que en este periodo, con el inicio del gobierno de Pedro Castillo, se inició una con características un poco más críticas, ¿no? Y tiene que ver con el no reconocimiento del triunfo de Pedro Castillo por parte de su oposición más inmediata. O sea, no estamos hablando solamente de sectores marginales que, digamos, desconocieron el triunfo y que quedaron ahí, ¿no? Puestos de costado. Lamentablemente, esa cuestión que parecía algo excepcional, ¿no? Fuerzas políticas desconociendo el resultado de las elecciones del 21, pues no es algo que se haya quedado solamente en sectores marginales de la política, ¿no? Su principal oposición en el Parlamento ha seguido, lamentablemente, como sosteniendo esa línea de reflexión y de acción. Entonces, eso es algo insólito en el Perú, ¿no? Nunca hemos tenido, bueno, en el periodo de PPK, casi como que el Fujimorismo intentó ensayar esa misma línea de posicionamiento, desconocer el resultado de la elección. No se atrevieron a hacerlo tampoco, a pesar de que tenían una mayoría aplastante, pero en este periodo de gobierno es algo que nunca se ha visto antes, que la oposición principal, la oposición mayoritaria en todo caso de un gobierno,
mantuviera esa posición de desconocer abiertamente, ¿no?, la legitimidad de la elección y, por lo tanto, al nuevo gobierno. Ya, ese es un elemento, digamos, que inaugura la crisis política en la que estamos hoy. O sea, si en este año y medio hemos tenido un problema a nivel de gobernabilidad, yo creo que ha sido ese sobre todo, porque entonces tú ahí desbalanceas todo el juego democrático, ¿no? Si tú no puedes, yo no digo que la gente tenga que gustarle el gobierno de Pedro Castillo, hay gente que le puede no gustar, que desde el inicio seguramente también, ¿no?, construyó su posición diciendo yo soy oposición a ese gobierno, perfecto. El tema es que, ¿qué haces cuando estás ante un gobierno que claro, que no es el que tú preferirías, ¿no?, frente al cual tienes una posición, digamos, de oposición radical, si quieres, es tu derecho legítimo en democracia, pero en el que la oposición, en vez de ser un elemento que ayude, en todo caso, a impulsar ese juego, pues, democrático y antagónico, no lo hace, ¿no? Simplemente lo que está buscando es desconocer que ese gobierno existe y que detrás de eso hay una decisión legítima, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tenido. No hay posibilidad de juego democrático bajo esas circunstancias, ¿no? Tienes un gobierno que no te gusta, que seguramente es todo lo errático que quieras, pero tampoco tienes una oposición democrática que está buscando, en todo caso, emplazar a ese gobierno y como suele ser, pues, en democracia, ganarle a ese sector político para que digamos, en la alternancia en el poder que se da después de una elección, pues ellos puedan ganar. Eso no está pasando acá y más bien estamos ante una situación en la que nadie sabe lo que va a pasar porque las amenazas de vacancias pues están a la orden del día, o cambio la constitución para ver cómo me quito de encima a este presidente, o me invento mecanismos como esta también, ¿no? Esta acusación que se hizo por traición a la patria, en fin. Entonces estamos ante una situación en la que no hay un juego democrático por ese lado, ¿no? Pero esa no es la única crisis en la que estamos, ¿no? La crisis de gobernabilidad es una, ¿no?, una de estas crisis, y creo que hay una situación aún mayor y más grave que tiene que ver con la sensación de un sector de peruanos que cada vez creo que es mayor, o en todo caso ese sector se consolida, es de no sentirse representados en las opciones que terminan eh, llegando al gobierno, ¿no? Y esto es algo que a mí sí me preocupa porque es lo que alimenta, ¿no?, esto que muchos señalan como posturas, pues, antisistemas o radicales, ¿no? Y que no es que surjan del aire ni caen del cielo, ¿no?, sino que surgen justamente ante este hartazgo de un sector constante a nivel de la ciudadanía respecto a la clase política, un sector que está buscando cambios estructurales, un sector que está buscando, bueno, además estos cambios porque es algo que directamente puede impactar en su vida, ¿no?, en su calidad de vida. Y frente a esta decisión y a la posición de ese sector ciudadano, pues lamentablemente muchos intentan siempre subestimar, ¿no?, lo que está detrás. Y yo creo que esa es una de las razones de la otra crisis más profunda en la que estamos ahora, ¿no?, que es esta sensación de que la democracia efectivamente no sirve necesariamente para, para garantizar el cumplimiento de las expectativas sociales, ¿no? Y eso es algo que sí me parece que está avanzando mucho más rápido de lo que vemos, y eso es algo de lo que no se dialoga, ¿no? Cuando se habla de cómo salimos de las crisis, bueno, se piensa un poco más en el tema de la gobernabilidad, ¿no? En este juego de tira y afloja entre el Parlamento y el gobierno, pero no se habla de esta otra crisis de fondo, más de fondo, que finalmente es lo que ha dado origen a que tengamos un gobierno sí, tan débil como el que tenemos, con una, digamos, con un presidente, pues, que llegó sin respaldos tan sólidos, si se quiere, en términos políticos, ¿no? Su bancada se ha fragmentado en el Parlamento, sus aliados iniciales ya no están con él, que le garantizaban una cierta agenda política, bueno, eso ya no existe, y es un gobierno que sobrevive de muchas maneras, ¿no? Entonces, esa otra crisis, pues, no se termina de discutir tampoco a nivel de la clase política, y yo me temo que tiene un poco que ver esto con lo que tú planteabas de respecto de la OEA. Sí, es verdad, no son responsables ahorita, no se están haciendo responsables los poderes del Estado de lo que estamos pasando, pero tampoco hay un nivel de comprensión respecto a cuán profunda es esta crisis, ¿no? No es solamente una cuestión de gobernabilidad como mencionaba, sino hay un problema mayor, ¿no? Hay un problema mayor de un malestar social que no va a variar solamente si es que alguno de estos actores termina siendo el que incline la balanza a su favor, ¿no? De acuerdo, Indira. Sí, sin duda es una crisis de representación política mayor, ¿no? Y de larga data, pero que entendemos se ha agudizado en este periodo. Indira, también, a ver, quisiera preguntarte, el gobierno del señor Pedro Castillo,
bajo tu juicio, es un gobierno, analizando un poco, ¿no?, a los actores de esta crisis, ¿es un gobierno que es corrupto o tolerante con la corrupción? ¿Es un gobierno incapaz, inepto? ¿Se podría poner en esos términos este gobierno? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un gobierno que está desperdiciando una enorme oportunidad, ¿no? Una oportunidad histórica de estar a la altura de esa representación, ¿no? Es un sector, digamos, el sector que incluso hasta ahora lo respalda, ¿no? Es un sector de los más postergados del país, ¿no? Ese es un sector que no suele confiar en los políticos más bien, ¿no? Y creo que estar desperdiciando la oportunidad que tiene para llenar las expectativas como digo, ese sector ciudadano, las regiones del sur o sectores populares, porque quienes no lo respaldan todavía, cuando uno ve todavía esos estudios de opinión, pues son los sectores más empobrecidos, ¿no? Entonces yo empezaría diciendo eso, ¿no? Es un gobierno que está perdiendo una enorme oportunidad, ya ha venido desaprovechándola, no es algo nuevo, y frente a eso uno, o sea, creo que no hay que ser, digamos, ambiguos, ¿no? Esa oportunidad histórica va a pasar una nueva factura al país, como digo, ¿no? No se están cumpliendo las promesas de campaña, ni siquiera las mínimas, ni siquiera hay una intención de articular una agenda mínima, pues, ¿no? De los temas más urgentes, ¿no? Para tu base social inmediata, ¿no? En el caso del presidente Castillo, el tema del agro, el tema económico, el tema digamos, la gestión de recursos estratégicos en nuestro país, eso no es parte ahorita de la discusión en el gobierno, ¿no? La discusión en el gobierno es cómo sobrevive además el entorno del presidente a estas investigaciones. Yo creo que tiene que investigarse, por supuesto, ¿no? Hay muchos indicios que en todo caso vinculan a su sector de mayor confianza, ¿no? Y para que la gente lo tenga claro, claro, es un sector de confianza que el mismo presidente pues se colocó alrededor. O sea, nadie le obligó a poner a los asesores que hoy están fugados o procesados, ¿no? Y eso sí tiene que, o sea, eso merece una posición firme también respecto de quienes estamos en política, ¿no? Lo cual, como digo nuevamente, no necesariamente significa o justifica en mi posición en este momento una moción de vacancia, tal como lo han querido presentar, ¿no? Los sectores del Parlamento, ¿no? Que han jugado con esta idea de las investigaciones que van sumando supuestas pruebas o van sumando argumentos y en verdad, más que construir una posición sólida, lo que han ido haciendo es más bien desdibujarse ellos mismos, ¿no? Incluso la última denuncia de la fiscal de la Nación, yo creo que ya eso fue el mayor error que han tenido estos sectores en su estrategia política, ¿no? Y es creo que parte de una estrategia política de lo que ha hecho la fiscal también, en vez de dedicarse a hacer una investigación, pues lo más pulcra, ¿no? Y como cuidando mucho los estándares que implican investigar a una autoridad de este alto nivel, ¿no? Como es un presidente en funciones, lo que ha hecho es aprovechar más bien o desaprovechar esa oportunidad para meter de contrabando otras cuestiones, como, en fin, desconocer un artículo de la Constitución para que el presidente finalmente pueda ser acusado en el periodo de gobierno. Entonces, este, creo que eso también ha sido finalmente una estrategia contraproducente, ¿no? En este camino. Pero respecto al gobierno, sí, hay que ser claros, ¿no? El gobierno no está cumpliendo ni de lejos ni de cerca sus promesas de campaña, está sobreviviendo. Y en ese juego de supervivencia, yo creo que sí se ha entendido muy bien con un sector del Parlamento, que es el otro que también quiere quedarse a como de lugar, ¿no? En el cargo. Ahora, regresando por un momento a este terreno de la especulación, si es que la cuestión de, perdón, si es que la moción de vacancia no prospera, pero igual el juego político sigue, ¿cómo crees tú que lleguemos a fin de año? ¿No? La presidenta del Consejo de Ministros tiene que presentarse ante el Congreso en el lapso de 30 días hábiles, se le tiene que aprobar, ¿no?, el voto de investidura, pero también hay la posibilidad de que ella pueda presentar una segunda cuestión de confianza. Entonces este juego puede que siga jugándose, ¿no? Que este conflicto continúe. ¿Crees tú que la nueva presidenta del Consejo de Ministros va a tener una actitud más confrontacional o más bien más concertadora, ¿no? Ha llamado al diálogo a algunas bancadas entre ayer y hoy, pero ya, por ejemplo, Avanza País anunció que no va a dialogar. Entonces, más o menos ahí dando algunas ideas, ¿cómo crees que se pueda decantar este tira y afloje entre Ejecutivo y Congreso con la nueva Premier? Yo creo que como tú dices, van a seguir en el juego, ¿no? Y el problema es ese, que están viéndolo como un juego.
¿no? Y es un juego que se da hasta cierto punto en las alturas, ¿no? Del poder, ¿no? Del poder ejecutivo, del legislativo. Y yo no sé si ese juego termina teniendo un impacto en la vida, ¿no? En la vida directamente de los ciudadanos, ¿no? Y creo que no necesariamente se está poniendo digamos, en el centro de ese juego, si tú quieres, ya por último, cuestiones que realmente tengan una relevancia para la vida de los peruanos, ¿no? O sea, una cosa distinta sería pues que estuviera siendo materia de esta disputa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo el hecho de que el gobierno haya querido, no sé, impulsar algún tipo de acción de gobierno que el Congreso pues desaprueba radicalmente, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El tema de la retención de los contratos del gas, por ejemplo, ¿no? Si es que realmente esa fuera una apuesta que el gobierno sabe que no tiene, en la que no tiene un respaldo mayoritario del Parlamento, pero igual se la juega, y entonces en medio de, de ese intento hay esta disputa de poder, ¿no? Y ese tira y afloja, se entendería, ¿no? Y creo que muchos apoyaríamos, por supuesto. Creo que una mayoría de ciudadanos estarían de acuerdo que eso es algo que se tiene que apoyar, pero ese no es el caso, ¿no? O lo mismo con otras políticas que son ahorita importantes, ¿no? El tema agrario, que lamentablemente más allá de la retórica del presidente, no se está trabajando como debería hacerse, ¿no? Y otros temas, el tema de salud, el tema educativo, ni qué decir, ¿no? ¿no? Se esperaba pues por lo menos una preocupación real por las políticas educativas de la educación pública, pero esa tampoco es la situación, al contrario, de hecho, mañana hay una movilización de organizaciones sociales, indígenas por digamos, las acciones que se están tomando contra la política de educación intercultural bilingüe, ¿no? Que es algo que siempre ha estado bajo amenaza, hay que decirlo. A mí me tocó al menos ver siempre cómo se disminuía el presupuesto para la EIB los últimos años del periodo de gobierno anterior, pero lo que está pasando ahora es incluso un poco más grave, ¿no? Ya se está otra vez superponiendo intereses, que los hay seguramente a nivel de diferentes actores que juegan dentro de las políticas educativas, pero un poco colisionando con lo poco que se puede haber avanzado en los temas de educación intercultural bilingüe. Entonces hay un problema, ¿no? Entonces ninguna de estas cuestiones que son parte de este juego que tú mencionas tienen que ver con políticas en las que hay una disputa, ¿no? De fondo. No hay esa disputa de fondo, ¿no? Es simplemente la supervivencia para evitar que me vaquen. Entonces yo también articulo estos mecanismos que la Constitución me permite, la cuestión de confianza y así, ¿no? Es el tira y afloja, pero sin ningún saldo en favor de los ciudadanos. Y yo creo que ese es el problema tal vez de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que probablemente, sí, pues en algún momento estas cuestiones de tira y afloja harán que uno tenga que posicionarse aparentemente de uno u otro lado, pero realmente esa no es la disputa de fondo, ¿no? Y creo que la disputa de fondo sigue pendiente, ¿no? Hay una agenda de la ciudadanía o del pueblo que no está siendo ni siquiera, pues, mencionada, ni siquiera se está discutiendo, ¿no? Ujú. Ahora bien, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿No? La famosa pregunta. Ingrid, ha sido parte también de un congreso que en su momento también fue cerrado y de hecho creo que tú estuviste en la posición de que, de acuerdo, que se vayan, que nos vayamos. Algunos colectivos de la sociedad civil hoy por hoy plantean, ¿no? Adelanto de elecciones generales más un conjunto de reformas políticas, ¿no? ¿Cuál crees tú que debe ser la salida de esta crisis de gobernabilidad que estamos viviendo? Sí. Bueno, yo con la experiencia de haber sido tal vez parte de un debate similar, ¿no? Al menos en los términos, no necesariamente en las situaciones, no son las mismas. Yo creo que estamos en un momento más crítico porque además es un país, el nuestro, al que le ha tocado padecer una pandemia, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que hace 3 años, ¿no? Que parece poco tiempo, podíamos haber discutido sin nuevas elecciones, si cierra el Congreso, sin nueva constitución, ¿no? Y muchas cosas más que tienen que ver con cuestiones político y procedimentales. Hoy día estamos en un país más golpeado, ¿no? Donde incluso las fortalezas para la sociedad para discutir estas cuestiones son menores y ni qué decir las fortalezas o la posición de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que eso incluso se ha deteriorado mucho más, ¿no? Entonces no es, son los mismos términos, pero no es la misma situación, ¿no? Yo creo que hay muchas de estas cosas que si uno las observa hoy, en el momento en el que estamos, en el momento tan crítico que es el país, no necesariamente resuelven el tema de fondo, ¿no? Creo que lo que sigue deteriorándose es esta sensación de no nos representan quienes finalmente llegan al poder, no terminan de cumplir nuestras expectativas,
como digo, en un país que se está tratando de recuperar de la pandemia, la gente dice, bueno, ¿y quién me va a resolver mis problemas económicos? ¿Y quién está resolviendo los problemas de empleo? ¿Y quién está resolviendo los problemas vinculados a la, digamos, a la inseguridad ciudadana, a lo que está pasando en los territorios, ¿no? Ya el control que cada vez lo ejercen con mayor fuerza las economías ilegales, ¿no? Que es algo que ni siquiera discutimos probablemente acá en Lima, pero eso es algo que es el día a día en muchas regiones del país. Entonces, ¿quién se encarga de eso? ¿No? Eso me lo va a resolver el Congreso, que quiere vacar al presidente, me lo va a resolver, ¿no? O el presidente queriendo cerrar el Parlamento. Yo creo que no, ¿no? Entonces, cuando a veces se menciona esas salidas, yo sinceramente pienso que no lo son tanto, ¿no? Son cuestiones que no necesariamente están pensando en el país que hoy vivimos, ¿no? Me parece que, claro, que por supuesto, ¿no? Algo va a ocurrir, algo de esto va a ocurrir en el plazo más inmediato, algo va a ocurrir en el corto plazo porque es a lo que nos hemos ido acostumbrando a hacer, ¿no? Hay que buscar la salida como si fuera apretar el botón para ganar aire o ganar tiempo. El tema es que no necesariamente estamos ganando tiempo ni aire, ¿no? De hecho, nos pasó eso en el 2020, se trató de ganar, digamos, o de generar un nuevo ambiente, ¿no? Con un parlamento diferente, pero ya hemos visto que los actores se reciclan, ¿no? Y se terminaron reciclando y vimos venir un parlamento similar o peor al que estuvo en el 2016 al 2019, ¿no? Yo lo No, que diría es que... no perdón. digo, no estarías tan de acuerdo entonces con esta propuesta de adelanto de elecciones generales. Yo lo que diría es que hace falta la emergencia de una fuerza tercera, ¿no? Que vaya por fuera del Parlamento y del gobierno que claramente no está cumpliendo ni siquiera las promesas más básicas que la gente esperaba de él. No esperaba mucho tampoco de este gobierno, un gobierno, como digo, débil, sitiado por una derecha antidemocrática, pero ya mínimamente la gente esperaba algo, algunas cosas, ¿no? Muy puntuales y tampoco, ¿no? Entonces yo sí diría que lo que hace falta es la emergencia de una tercera fuerza que sea capaz de representar a esas preocupaciones de los sectores populares, ¿no? De los sectores más marginados. Y yo ahí sí creo que, y es una autocrítica también que me haría o nos haría a los que no, a los que vemos con preocupación ese tira y afloja, ¿no? Entre el Congreso y el Parlamento, perdón, entre el Congreso y el gobierno, es por qué no estamos construyendo esa agenda, ¿no? Esa agenda que nuevamente supere el corto plazo. Creo que si nos quedamos solamente en el corto plazo, la verdad es muy poco lo que podemos hacer, porque nosotros no tenemos votos en el Parlamento para definir estas cuestiones, ¿no? Esto se define con votos en el Parlamento, ¿no? Ya si nuevas elecciones, si vacamos o si cerramos el Congreso, en fin. Para quien quiera pensarlo así, en realidad, realmente la fuerza está en los votos en el Parlamento. Creo que nadie de los sectores políticos que está por fuera de eso tiene votos en el Parlamento. Entonces, lo que sí tocaría es buscarse la representación de esos sectores que hoy yo creo que sí son los que pueden inclinar la balanza de un lado al otro, ¿no? Que son capaces de, en su momento también, como lo hicieron hace unos meses y como lo están volviendo a hacer ahora, movilizarse contra un gobierno que sienten que no está cumpliendo sus promesas, sin que eso implique, pues, ¿no? Caer en los términos de la derecha más antidemocrática, ¿no? Pero eso no está siendo objeto de discusión. Yo entiendo la necesidad de una reforma política. También, de hecho, en el Parlamento que estuvimos antes de ser disuelto, una de las cuestiones por las cuales finalmente se da ese desenlace es la discusión sobre una reforma política, pero también sé los límites que tiene una reforma política. La reforma política no va a resolver el hecho que tengamos un sector, una clase política que no representa sectores mayoritarios del pueblo. Eso no lo va a resolver ninguna reforma política, entonces lo va a resolver el poder tener una cercanía a ese pueblo, a sus demandas, a sus organizaciones sociales, a sus movilizaciones, y con eso, ¿no? Yo como digo, tener un posicionamiento que vaya por fuera de este juego, ¿no? En el que estamos atrapados un poco desde el 2016, ¿no? El tira y afloja del Congreso y el gobierno, con actores distintos, por supuesto, en cada periodo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ya para cerrar, redondeando lo último que has señalado, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo te ves acá en el mediano corto plazo? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar el siguiente escenario electoral? ¿Cuál es el rol que crees que a ti y a tu organización les toca jugar para precisamente poder atender esta crisis de representación política más de fondo? Sí, yo creo que tenemos varias tareas en lo inmediato, ¿no? Una primera es un poco reflexionar respecto a lo que ha sido también nuestra participación en los últimos años, ¿no? Yo ahorita no estoy en un partido político como tal, estoy en un colectivo, como tú bien recordabas, un colectivo de gente, de compañeros, compañeras bastante jóvenes, de hecho creo que yo soy una de las mayores, con lo cual valoro mucho ese espacio por esto mismo, ¿no?
Creo que nos toca un poco mirar entonces lo que ha sido nuestro rol o nuestro caminar en los últimos años, cómo hemos llegado un poco a esa situación límite también, ¿no? Mirando o tal vez siendo un poco más espectadores de esos juegos de poder que se están dando. Y lo otro que nos toca es empezar un proceso también de reagrupamiento, ¿no? O sea, hay creo que sectores que sabemos que tenemos coincidencias, más allá de que no estamos en el mismo grupo, más allá de que no nos llamamos igual, ¿no? Hay muchos colectivos, muchos partidos pequeños ahora dentro de las izquierdas y de los sectores que tenemos, creo que más allá que incluso la etiqueta, los sectores sociales, organizaciones populares, ¿no? Que compartimos una visión de lo que queremos, ¿no? Y de las diversas luchas en las que nos queremos comprometer. Entonces, pero falta eso, falta digamos, articular de mejor manera digamos, esta participación en estas luchas, esta capacidad de proponer también cosas, porque algo que necesitamos hacer es proponer. O sea, ¿qué pasa? Ya, ¿qué pasa si realmente, bueno, todo eso termina de desplomarse, ¿no? Como muchas veces algunos dicen, bueno, esto ya mañana parece que se cae el gobierno, el Congreso, ya. Y pasado mañana, ¿qué es lo que le proponemos al país? ¿Cómo realmente asumiríamos una responsabilidad de ser un gobierno que impulse, ¿no? Determinadas acciones, como digo, en medio de una situación en la que todavía no hemos superado la crisis de la pandemia y se suban otras crisis más, una guerra internacional, en fin? ¿Qué proponemos, no? Entonces, sí creo que nos toca asumir esa responsabilidad, ¿no? En una lógica de reagrupamiento con diferentes fuerzas, coincidiendo, encontrarnos en las calles. De hecho, también ha sido un gusto este fin de semana encontrarnos con algunas compañeras y compañeros en la movilización por el 25 de noviembre. Bueno, pero como eso, creo que debemos seguir trabajando mucho más, ¿no? Encontrándonos, compartiendo luchas, ¿no? Por estas fechas emblemáticas, pero también por cosas más cotidianas, ¿no? Hay cosas que van a seguir pasándose y frente a la cual no hay muchas voces que lo alerten, ¿no? Hace unos meses se dio, por ejemplo, acá en Lima, el tema del incremento de los pasajes del metropolitano y ha pasado como si nada, pero es algo que afecta directamente el bolsillo de miles de familias. Y seguramente seguiremos viendo otro tipo de situaciones similares en las que se reproduce esta lógica de abuso permanente hacia los ciudadanos y, en verdad, la clase política, con ellos, bien gracias, ¿no? Nadie dice mucho más al respecto. Entonces yo creo que nos toca un poco hacer eso también, ¿no? Pensando en el... Sí, pues no parece algo más del corto plazo, pero créeme que sí es algo que en el corto plazo puede ayudar, como digo, a volver a recentrar la discusión en otros temas que lamentablemente no son parte del debate político, ¿no? Hay temas de fondo, ¿no? Que pasan sin mucha atención y creo que sí nos toca volver digamos, a ponerlos en esa discusión y hacerlo de manera más amplia, ¿no? No solamente cada uno de nuestros colectivos, sino, como digo, en una lógica de reagrupamiento, de volver a generar propuestas, de volver a conectarnos también con esos sectores ciudadanos que, bueno, que están en lucha, ¿no? Que no estarán con la derecha, pero tampoco es que le dan una carta blanca al gobierno en estos momentos, ¿no? Bien, Indira, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir un poco tu análisis sobre esta crisis política que vivimos, tus perspectivas también para saber cómo salimos de esta. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Les invitamos a que puedan compartir este programa y con ustedes será entonces hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.